Buenas, buenas. Gracias por la paciencia, pero seguimos con 32. Estadística descriptiva poblacional 32. Quedamos en el último cuadro, este. Eh, Como verán, vimos ya una medida de dispersión. En realidad vimos medidas de dispersión como el rango, ¿no? Que la distancia entre el mayor valor de X menos el menor valor de X, que mide el ancho del histograma. Vimos eh, la desviación media, ¿no? Que es parecida a esta fórmula de la varianza, pero sin elevar al cuadrado y acá con barra de módulo. Repasen todo, no puedo repasar todo de nuevo. Y esto es lo último que quedó. Esto es otra medida de dispersión, que en cierta forma mide lo mismo que la desviación media. Mide cuánto se separan en promedio los datos agrupados respecto del promedio central, que es el promedio de la población. Pero usando otra fórmula, claro. Se supone que I indica el número de intervalo de clase, M son los números de intervalo de clase y N es el total de datos, bla, 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 bla. Siempre lo mismo. Bueno, veamos qué hay más atrás. Bueno, esta fórmula, que es la fórmula de la varianza, la podemos expresar en función de las frecuencias relativas o probabilidades. Esto lo hicimos también cuando vimos no solamente desviación media, sino también cuando vimos el tema de cómo reexpresar el promedio. Metemos esta n grandota adentro, que es el número total de datos que hay. Eh, Cuando lo meto adentro, me queda n sub i sobre n. En todo caso, sería la frecuencia relativa o probabilidad correspondiente a ese intervalo de clase I. Y sabemos muy bien que eso es la frecuencia relativa, lo ponemos como f sub i. Es una forma de reexpresar la fórmula, o sea, muchas veces uno reexpresa la fórmula porque compacta mejor la expresión. Y obviamente que este n sub i sobre n total me queda la frecuencia relativa, ¿no? Correspondiente a ese intervalo y con esta marca de clase I y con este promedio. Obviamente que esta suma de todos en estos esta suma, ¿no? Que corresponde a estos m intervalos de clase, haciendo toda la suma cuentosa y fea, y lo puede hacer una calculadora mejor que yo, obviamente me va a quedar la varianza o el sigma al cuadrado, donde sigma, ahora lo digo bien, se llama desviación estándar. Estándar viene del término inglés promedio, es una desviación promedio también. ¿Qué es la desviación promedio? ¿Qué hay de los valores de la marca de clase X respecto del promedio central, que es el X barra, que en todo caso coincide con el MU o la esperanza poblacional? Porque acá en el problema estamos tomando, el problema de las 80 notas, estamos tomando a toda la población de las 80 notas. Y la fórmula quedó así, pero es una forma de poner típicamente. El sigma se lo va a llamar desviación estándar. Ahora vamos a ver que si pasamos este cuadrado como raíz cuadrada a este miembro que está, a este miembro que es toda una suma, la raíz cuadrada de esa suma no es otra cosa que la desviación estándar o desviación promedio, en el cual que miden en cuánto se separan las marcas de clase estas respecto del promedio central o el promedio, en este caso, poblacional, en este caso. Este X barra, acuérdense que es el MU, la esperanza X, la esperanza de toda la población. Supone que en todo caso estoy tomando todos los datos. Es como decir que la muestra coincide con la población. Yo lo repetí varias veces para que no confundirse este X barra, que este X barra se utiliza para cuando es un promedio de una muestra, que se infiere o se extrae de una cierta población. En este caso la población es igual a la muestra, claro. Eh, bueno, y acá lo dije. Oh, me fui. El cuadrado pasa como raíz, la raíz cuadrada de esta sumatoria fea, ¿no? Que es el cálculo, me queda la desviación estándar o desviación promedio. Es otra forma de medir de cuánto se separan los, los datos traídos o tomados respecto del promedio poblacional. Eh, por eso, el concepto sigue siendo el mismo de desviación o de dispersión, ¿eh? O sea, cambia la fórmula, claro. Bueno.
Bueno, se supone que este NI sobre N es la frecuencia relativa correspondiente a ese intervalo I. Bueno, lo dejo así. Eh, y ahora cabe aclarar una cuestión típicamente algebraica. Yo dije que, vamos un poquito para atrás, la varianza es una medida de dispersión cuadrática porque está promediando sobre estas dispersiones o diferencias elevados al cuadrado, que son expresiones cuadráticas. Por eso la varianza es una medida de dispersión cuadrática, porque está elevado al cuadrado. Pero si ese cuadrado pasó como raíz, me queda esto que es la desviación estándar. Eh, Típicamente algebraico lo que voy a decir ahora. La desviación estándar, como lo dice acá, es un término lineal. ¿Por qué? Porque lógicamente yo pasé el cuadrado como raíz. Es como decir, bueno, si yo tengo una nota elevada al cuadrado y le lo elevo a la raíz cuadrada, bueno, es como decir, bueno, se simplifica el cuadrado con la raíz. Ojo de eso de simplificar así alegremente el cuadrado con la raíz, porque lo que hay que anticipar es poner barras de módulo. Esto ya lo vimos en álgebra, en matemática. En el secundario, uno trae ese defecto de pasar el cuadrado como raíz y se olvida de poner las barras de módulo, porque las barras de módulo hay que ponerlo porque es el valor absoluto. Es una de las propiedades algebraicas que yo expliqué cuando vimos el tema de inecuaciones. No sé qué número de clase es, pero está en el menos infinito. Hace mucho tiempo que di esa clase, así que véanlo en mi canal, cuando expliqué inecuaciones. La raíz cuadrada de un número real al cuadrado es el módulo de ese número. Esto es como una propiedad. Entonces, vuelta al tema, si yo hago la raíz cuadrada de algo al cuadrado, y me va a quedar, obviamente, un término lineal que va a ser la nota. En todo caso, si hago la raíz cuadrada de estos términos que están elevados al cuadrado, se supone que esta medida va a ser lineal. ¿Mm? Es, por ejemplo, como decir, supongamos que estamos midiendo distancias en centímetros. Y esta estadística es una estadística de centímetros. Una estadística típicamente de centímetros. Estos centímetros van a estar elevados al cuadrado, pero cuando lo elevo a la raíz cuadrada de centímetro al cuadrado es centímetro. Por lo tanto, la desviación típica me va a quedar en centímetros, igual que el promedio. Por lo tanto, me va a quedar una desviación con un término lineal que es centímetro, igual que el promedio, que se mide en centímetros. Eso es lo que yo estoy explicando. Que la desviación estándar es un término lineal que tiene las mismas unidades, que el promedio poblacional. Si el promedio poblacional mide en centímetros, la desviación estándar mide en centímetros. Si el promedio poblacional mide en kilogramos, la desviación estándar va a estar en kilogramos. Eso es lo que quiero decir. Y si mide en peso, bueno, también medirá en peso la desviación estándar. Bueno, es un término que tiene las mismas unidades que el promedio. O sea que este sigma nos mide, como dice acá el último párrafo, en promedio cómo se desvían las notas respecto al promedio X barra, que en este caso es el promedio poblacional. Acuérdense que el X promedio este es acá igual a mu, al promedio poblacional. Ya lo dije varias veces. Pues estoy tomando toda la población de datos. Bueno, entonces, comparando las dos expresiones, esta es la fórmula de la desviación típica, esta es la fórmula de desviación estándar, las dos miden la misma unidad. Vuelta a repetir, si utilizo la fórmula de desviación media, perdón, fórmula de desviación típica, dije. La fórmula de desviación media, utilizo esto, y el promedio se mide en centímetros, la desviación estándar va a estar en centímetros. Si mide el promedio se mide en pesos, la desviación media va a medir en pesos. Y lo mismo con el tema de la varianza. La desviación estándar, ¿no? Si el promedio se mide en centímetros, la desviación estándar es en centímetros. Si el promedio es en pesos, la desviación estándar va a estar en pesos. Van a estar en la misma unidad, eso es lo que quiero decir. Bueno, cualquiera de las dos se puede utilizar. No hay digamos, no hay un criterio para decir, bueno, utilizo una u otra. La que más usada es, lo digo sinceramente, en la bibliografía
sobre todo estadística, es la desviación estándar. La varianza poblacional y la desviación estándar. Es mucho más que la desviación media que está acá a la izquierda. Ambos parámetros miden en promedio cuánto se desvían los valores observados respecto al promedio. Ambos miden lo mismo. Ahora, ¿cuál uso? La que me guste. Pero la que más se usa es la desviación estándar, estadísticamente, ¿no? Según el populum. La cuestión, que es la medida más usada, sí, como desviación o dispersión promedio respecto del valor central, que es la esperanza poblacional. Eh, bueno, otra vez reservamos esta anotación cuando se trata de promedio muestral. Ya lo dije tantas veces, yo me adelanto, perdón, pero está bueno enfatizarlo varias veces porque muchos van a pensar que es lo mismo. En cambio, si se trata de una población, usamos en su reemplazo esperanza X, que es mu, y el promedio de la población, o valor esperado. De todas formas, bueno, el X promedio es mu, y en todo caso, si reemplazamos el X promedio por mu, este, me va a quedar así la fórmula. Donde dice X promedio puse mu, así que lo mismo, no hay más nada que agregar. Bueno, esto para una población es la que más se usa, la desviación típica. También se dice desviación estándar o desviación típica en los libros. Bueno, formas de decir lo mismo, el lenguaje es así, digamos. Eh, el lenguaje es así, vamos, tiene muchas acepciones. No es, el español tiene muchas acepciones. Acepciones significa palabras diferentes, decir lo mismo. El inglés no tanto. Por eso el inglés es más fácil que el castellano. Lo que pasa es que uno habla castellano y se cree que el castellano es más fácil. No. El más fácil de los idiomas es el inglés. Por eso se utiliza mundialmente, ¿no? A nivel comercial, económico, financiero, tecnológico. Pero bueno, si uno se pone a hablar en inglés se va a dar cuenta que es más fácil el inglés. Eh, Bueno, otra vez, de cuánto se, digamos, ambos parámetros miden promedio, cuánto se desvían los valores observados respecto al promedio poblacional que es mu. Ya está, ya lo dije. Bueno, y ahora el problema que estábamos siempre usando, el de las notas. Siempre utilizo este problema porque en realidad si podría utilizar otro, sí puedo utilizar otro problema, pero ¿qué es lo que sucede? Ahora hay que hacer lo mismo. Pero este como ya está hecho, por lo menos viene al pie como para hacerlo más fácil y no yo perder tanto tiempo tipeando. La idea es la misma, aplicado a cualquier problema. Bueno, esto es el problema de las 80 notas. Están agrupados según intervalos de clase en este diagrama tallo-hoja. Y acá al costado que generamos es la frecuencia absoluta, que es la cantidad de notas correspondientes a cada intervalo de clase, ¿no? Bueno, esto ya está, ya lo sabemos. Como vemos, en este diagrama tallo-hoja, puesto es como si fuese un tallo, los intervalos de clase son un tallo y las hojas son las frecuencias absolutas correspondientes a cada intervalo. Y vemos que acá centralmente la mayor cantidad de notas está ubicado acá en el centro de la distribución. Por eso el promedio, la moda y la mediana, que son medidas de tendencia central, se encuentran en este intervalo, en el 75-79, donde contenemos la mayor cantidad de información de notas y a su alrededor también, ¿no? Esto es mirar cualitativamente sin hacer ninguna fórmula y esto cuando a mí me dan un diagrama así, sea un informe económico, financiero, lo que sea, yo tengo que saberlo. No tengo que hacer, sí, está bien, hago la cuenta, saco el promedio, pero no me voy a poner una mesa de café a hacer cuenta cuando estoy hablando con mis amigos. Yo miro esto y ya lo... Bueno, esto es así, la medida de tendencia central y bueno, qué sé yo, el promedio, la moda, la mediana, acá hay mayor cantidad o densidad de datos acá en el medio. Bueno, debe estar en 75, 79, por acá, la media, la moda, la mediana. Eso me lo tengo que saber así con los dedos. Si no, no es estadística. Soy un robot aplicando fórmulas y no sabe ni lo que está haciendo. Bueno, eh, bueno, acá yo lo saqué. Hice la cuenta fea. Qué fea esta cuenta, uy. Qué fea esta cuenta, ¿no? Bueno, promedio poblacional, en todo caso es 75,37. Bueno,
Fui reemplazando, o sea, es una sumatoria fea. Claro. Yo lo que hice acá es sumar todos estos términos que están acá. Yo lo que hice es sacar el n este, factor común ya. Porque el n grande, que es el total de datos que es 80, no es un valor fijo. Es una constante. Y si es una constante, la saco afuera dividiendo, como 1/80. Este sería el 1 sobre n, ¿no? Pero es 1 sobre el n grande, n mayúsculo. 1/80, afuera factor común. Y adentro la suma fea que me queda de multiplicar n sub i, que sería la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo de clase i, por esta dispersión del intervalo de clase i elevado al cuadrado. Hago toda esta cuentita, no me alcanzó el Beamer, miren el puntero láser hacia dónde se va, que no me alcanzó. Se supone que ustedes son buenos chicos y hacen todas las cuentas de los m intervalos de clase. Obviamente, ¿cuántos m intervalos de clase hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. M vale 10, son m igual a 10 intervalos de clase. Obviamente no me entró acá. Uno hace la cuenta, yo la hice, ¿no? Hice toda la cuenta, acá me queda esto al cuadrado, más esto, ¿no? Hice todo eso y me dio 9,64. Esa es la desviación típica o la desviación estándar de la población. Y otra vez de nuevo. Si se acuerdan, en el video pasado habíamos sacado la desviación media, y que creo que daba 8,3 o 8,3. Vean el video anterior. Puedo regresar atrás, sí, pero bueno, no importa. Daba 8,3. Y acá me da 9,64, ¿no? Acá me da 9,64. Y acá arriba, si puedo ir para arriba, tenemos tiempo. No sé si hice el cálculo. Sí, lo hice. Acá está, lo hice el cálculo, me daba 8,3. Ahora, si las dos cosas miden en concepto lo mismo, la desviación media y la desviación estándar, entonces ¿por qué me da diferentes resultados? Porque son diferentes fórmulas. Acá no tiene por qué dar todo lo mismo. Si bien miden lo mismo, conceptualmente bien miden el promedio, cómo se desvían los datos respecto al valor promedio central, no significa que me tenga que dar lo mismo. Me dio 8,3, bueno, y ahora que me dio la desviación típica o desviación estándar, me dio 9, y pico, bueno, no tiene por qué dar lo mismo porque son fórmulas diferentes. Ya está, esa es la aplicación. Bueno, ahora regresamos al problema este. Acá está, 9,64. Bueno, listo. Y bueno, ¿y por qué me tiene que dar lo mismo? Si el concepto es el mismo, ¿por qué me tiene que dar diferente? Porque son diferentes las fórmulas. Además, acá, convengamos lo siguiente, la estadística no es una ciencia exacta, es una ciencia de errores, porque si no hubiese error, no sería estadística, sería álgebra, análisis, no sé. Hay otra ciencia del error que mide el error, ¿no? Que se llaman propagaciones de errores, que es el análisis numérico, cálculo numérico, bueno, pero no estamos haciendo eso. Entonces ese 9,64 tiene un significado, igual que el 8,3 que habíamos obtenido antes. El significado es el mismo, de cuánto se separan en promedio todas las marcas de clase respecto de ese promedio poblacional que es 75,37. Bueno, y como dije antes, no sé si lo puse adelante, no. Y como dije antes, escuchadme, porque muchas veces las cosas no las pongo así bien, lo que voy a decir, como lo dije en el video anterior con la desviación media, lo aclaré más adelante, pero acá no lo aclaré, ya lo voy a aclarar, pero lo voy a decir en voz alta. Lo mismo pasa con la desviación estándar. Ese número 9,64 no me dice nada, así nomás. 9,64, igual, ¿qué me quieres decir con eso? Está bien, sí, es la desviación promedio, que sería
en cuánto se separan en promedio los valores de la marca de clase respecto del valor esperado poblacional. Está bien, listo, está muy rico todo eso, pero en la vida real, ¿qué significa ese 9,64? Está bien, es esto. Un promedio de cuánto se separan los valores de la marca de clase respecto de este promedio central, que promedio poblacional, que es el 35,37. Pero, ¿qué significa? Hablando entre amigos en una mesa de café. De nuevo, la mayor cantidad de notas va a estar alrededor, la mayor cantidad de notas va a estar alrededor de 75,37. La mayor cantidad de notas va a estar alrededor o en un entorno de 75,37. O sea que es muy probable que si yo tomo una nota al azar de ese manojo de exámenes, esa nota va a estar muy cercana a 75,37. ¿Qué sé yo? 77, 78, 76, 74. Bueno, más o menos le va pegando en el palo. Izquierdo y derecho, pero le paga en el travesaño también, bueno, si quiere. Pero le va pegando. Se acerca bastante a ese valor que es 75,37. Bueno, entonces la mayor cantidad de notas se va a concentrar en un rango, en un intervalo, entre la nota 75,37 menos 9,64 y la nota 75,37 más 9,64. Entre esos dos valores, la mayor cantidad de notas se va a concentrar alrededor del promedio. Y es muy probable que tomando un examen al azar, la nota esté entre esos dos valores, entre 75,37 menos 9,64 y 75,37 más 9,64. Es muy probable, qué sé yo, el 75%, después lo veo. Eso es lo que significa. Y eso es entender estadística. Si no, ¿qué me dice 9,64? Ahora, de nuevo, como en la desviación media. Si yo quisiese a través de ahora de la desviación estándar decidir si la población de datos es homogénea, o sea que las notas son muy parecidas al valor promedio y están concentradas muy bien alrededor del promedio, o es muy dispersa, o sea que las notas están no son muy dispares unas de las otras y se alejan bastante del promedio central, que es el promedio poblacional. Bueno, ese 9,64 no me dice nada. Necesito también lo que se llama un coeficiente de variabilidad o de variación para decidir si la población es homogénea o dispersa. Eso creo que lo hice después. A ver. Sí, acá está. Después vemos el gráfico ese. Muchas veces me adelanto, ¿no? Bueno, el coeficiente de variabilidad o de variación es lo mismo que el de la desviación media. Se mide a través de este coeficiente. Y esa desviación típica o desviación estándar se compara respecto al promedio central. Multiplicado por 100 me da un porcentaje. Y eso me va a dar la idea de cuánto varía la población. Si es una población variable, o sea, dispersa, o una población moderadamente homogénea. Homogénea, notas parecidas concentradas alrededor y cercanamente al promedio central, que es el promedio poblacional. Y si el coeficiente de variación es muy alto, significa que las notas están muy dispersas, muy alejadas de ese promedio poblacional. Son muy dispares entre sí, no son parecidas y se alejan bastante del promedio poblacional. Y el criterio, bueno, acá si hacemos el coeficiente de variación, nos dio 9,64 la desviación estándar, el 75,37 del promedio poblacional multiplicado por 100 me da un 12,79%. El criterio es el mismo que utilizamos para desviación media. Este es el criterio. Si el coeficiente de variabilidad supera el 10%, la población de datos es homogénea. Las notas son muy parecidas y se acercan mucho o se parecen mucho al promedio de la población.
En cambio, si es menor o igual que el 10%, la población es todo lo contrario, no es homogénea, es dispersa, las notas son dispares una de la otra, no se parecen al promedio poblacional. Sabemos cómo es el chiste de esto, pues ya lo vimos, pero con la desviación. Bueno, yo podría decir 12,79 mayor que el 10. Bueno, listo, con este criterio digo que la población de datos es homogénea. O sea, está bastante bien concentradas las notas del curso respecto del promedio poblacional, que es 75,37. Bueno, en el caso, cuando calculamos el coeficiente de variabilidad con la desviación media, nos dio 11,03, una cosa así. Que también es mayor que el 10%, lo cual me está diciendo que la población es homogénea, pero decir 11,03, 12,79 no está muy distanciado del 10%, está cercano al 10%. Es como que estoy entre aguas, mayor del 10 y menor del 10, y el 12,79 y el 11,03 que me dio antes no están muy lejano del 10. Ahora, si me dicen el 75%, que el coeficiente de variación es del 75%, es mucho mayor que el 10, entonces la población es requete homogénea. Y si me dicen que del 2%, bueno, es menor del 10%, la población es dispersa, es poco homogénea. Bueno, pero decir 11,03, 12,79, está bien, puedo tomarlo casi homogénea porque supera ese 10%, porque este 10% que está acá es convencional, podría decir un 15, un 20, pero estadísticamente en la bibliografía y según los estudios que hacen los estadísticos, un 10% está bien, tomarlo como límite, como parámetro para decir si es homogénea o no la población. Bueno, estoy cortando porque quiero tomar mi café, claro. Y cuando uno hace estadística tiene que tomar un rico café porque el estudio estadístico, a pesar que es fácil de entenderlo, es muy tedioso en las empresas. Es constante. Y esto lo hacen, por lo general, los que hacen control de calidad en una empresa. Lo hacen, bueno, los financistas que están en el mercado de valores, pero las computadoras están encendidas las 24 horas del día. Y mientras uno apoya la cabeza en la almohada, en otro lado del mundo están haciendo estadística. Y si no se hace estadística, porque el mundo es más incierto que cierto, y no voy a prever nada de lo que podría llegar a suceder. Está bien, mañana puede desaparecer la Tierra, pero eso no lo sabemos. Pero en el mercado financiero, económico, laboral, sociológico, siempre se toma un promedio, una estadística, y esto es lo que vale. No sé qué me olvidé acá atrás. Me olvidé, bueno, una cosa. Quedamos acá. Yo a partir de la desviación estándar, me pasé esto de largo. eh, lo vemos la clase que viene. No vale la pena verlo ahora. Me quedo con esta imagen, que es lo que más me importa. El coeficiente de variación. Coeficiente de variabilidad. Se puede medir con la desviación estándar o con la desviación media. Pero esto me dice, me da información qué tipo de población tengo. Si es una población homogénea, muy concentrada alrededor del promedio, o dispersa, muy separada, o sea, muy como que los datos se distancian unos a otros, se distancian respecto al valor promedio central, que es el promedio poblacional, y esto hace que sea más dispersa, o sea, distintos los datos, o sea, son poco parecidos unos a otros. Esto es lo que importa en estadística. Así que bueno, seguiremos con la clase 33. Repasen todo, seguimos con estos conceptos. Las fórmulas que hay acá no son complicadas, pero sí el concepto, porque a la hora de hacer un ejercicio uno tiene que saber interpretar el enunciado. Y si uno no lo sabe interpretar, no sabe ni lo que está haciendo. Pero más allá de eso, métodos cuantitativos, que la materia esta sirve para centrarse en el mundo real. Porque muchas veces los libros, cuando uno agarra libros de estadística, todos los libros son buenos, como digo yo, pero ¿qué pasa? Cuando uno lleva la teoría a la práctica, que es el mundo real,
medio como que, ¿cómo era esto? Y ahí empieza de nuevo uno, está bien, buscar los libros, pero quizá llevándolo a la vida real, uno entiende toda esa teoría que estudió en la facultad. Y eso es lo que importa. Y eso se gana en el trabajo, si es que estoy en el área de estadística de una empresa. Bueno, listo. Dejemos la filosofía de lado y nos vamos a estadística descriptiva poblacional número 33. Espero que les haya gustado, hayan pasado muy lindo, o por ahí no. Traigan sus preguntas, serán respondidas, dejan sus comentarios, pero a hacer los ejercicios que están en las guías seguramente de sus cursos. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Que les sea leve. Chau, chau.